Hola a todos. El día de hoy vamos a aprender a realizar un tablero o dashboard en Power BI a partir de los componentes del PIB desde el lado de la demanda. Lo primero que vamos a realizar es visualizar los datos. Para esto vamos a ir a vista de tabla. En vista de tabla podemos ver que hay diferentes componentes del PIB, como por ejemplo el gasto en consumo, el gasto en consumo del gobierno, la formación bruta del capital, que sería igual a la inversión, y el cambio en inventarios también haría parte de la inversión. Además, tenemos información para exportaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios. En este caso, los datos son del Fondo Monetario Internacional y los reportamos para 3 países: Brasil, Colombia y México. Y para 2 tipos de cálculos: precios corrientes, que incluyen los cambios en los precios a lo largo del tiempo, y precios constantes, que no incluyen el cambio en los precios. Para el caso de precios constantes, como pueden ver, se incluye también el año base a partir del cual se calcularon entonces estos precios. Ahora podemos seguir a realizar nuestro informe. Lo primero que debemos hacer es insertar un filtro. Un filtro que nos permita analizar la información para cada uno de los países, teniendo en cuenta que el PIB es una variable que se analiza a nivel país. Es decir, agregamos país como campo de filtro en nuestro tablero. Ahora vamos a agregar otro filtro también, en este caso para el tipo de medida, ya sea precios constantes o precios corrientes. Es decir, añadimos la variable precios al campo. Y tenemos entonces 2 filtros: un filtro para el país y un filtro para los precios. Ahora, el siguiente paso es crear una medida para cada uno de los componentes del PIB. Como pudimos ver, la variable indicador, que es la variable que nos reporta nuestra base de datos, contiene todos los componentes del PIB. Sin embargo, a nosotros nos interesa analizar los componentes del PIB por separado. Por lo tanto, necesitamos crear una nueva medida. Para esto vamos a ir a la parte superior, vamos a crear una nueva medida y a esta medida le vamos a llamar entonces consumo. La medida de consumo se va a crear utilizando la función calculate, la función promedio, y vamos a calcular el promedio de los valores, pero los vamos a filtrar por indicador. Es decir, queremos que filtre el indicador únicamente cuando es igual a el gasto en consumo de los hogares, que era el nombre que tenía el indicador cuando se refería precisamente al consumo de los hogares, que es lo que nosotros conocemos como consumo usualmente. Entonces, gasto en consumo de los hogares. Perfecto. Ahora utilizamos el comando average o promedio, teniendo en cuenta que esto está reportado para diferentes años. Entonces queremos que calcule el promedio, dado que ya filtramos para cada uno de los países de interés y el tipo de medida. Ahora vamos a crear una nueva medida nuevamente para inversión. Entonces, la variable inversión debe ser igual a ¿qué? A la suma de lo que está sucediendo con la creación de capital fijo y con los inventarios. Entonces, utilizamos la función calculate average, los valores del componente del PIB, y lo filtramos a partir de las variables de interés de indicador, que en este caso son formación bruta de capital físico, tenemos que escribirlo exactamente igual, entonces bruta está en mayúscula, y capital fijo también. Y luego debemos crear la siguiente variable, que sería sumar los valores
cuando el indicador es igual a la formación bruta de capital fijo y los valores cuando precisamente utilizando la misma sintaxis, cuando los componentes del PIB, que es nuestra base de datos, y tenemos el indicador cuando el indicador es igual a cambio de inventario. Perfecto. Entonces, en este caso, la inversión se calcula sumando el promedio del valor de la formación bruta del capital fijo más el valor del cambio en inventarios. Ahora ya tenemos consumo, ya tenemos inversión, gasto del gobierno ya lo había calculado siguiendo la misma estructura. Nos haría falta entonces exportaciones netas. Es decir, creamos una nueva medida que se va a llamar exportaciones netas. Y esta medida lo que calcula es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es decir, tenemos que calcular primero los valores para cuando el indicador es igual a exportaciones y restarle los valores para cuando el indicador es igual a importaciones. Es decir, utilizamos la misma sintaxis, calculate el promedio de los valores filtrando el indicador cuando es igual a exportaciones de bienes y servicios y restamos utilizando la misma sintaxis, de hecho lo podemos copiar y pegar, el valor de las importaciones. Pero entonces en vez de tener exportaciones, tenemos importaciones. Perfecto. Ahora, como pueden ver, aquí escribimos importaciones de bienes y servicios. Si nos vamos a vista de tabla, podemos ver que está escrito exactamente igual como está para el indicador en la vista de tabla. Esto es súper importante dado que si no lo escribimos exactamente igual, los datos no van a estar correctos. Ahora ya tenemos los valores para cada uno de los componentes del PIB. El siguiente paso va a ser entonces reportarlos como porcentaje del PIB para ver que lo podemos hacer tanto en valor como en porcentaje del PIB. Si lo queremos como porcentaje del PIB, entonces la medida que vamos a utilizar va a ser esta. Como pueden ver, aquí ya lo hice para gasto como porcentaje del PIB y utilizamos la fórmula divide, los componentes del PIB para cuando es el gasto, que sería el numerador, y luego tenemos el denominador, que son los componentes del PIB, y dado que lo queremos en términos de porcentaje, lo multiplicamos por 100. Teniendo en cuenta esta estructura, vamos a crear exactamente la misma medida para los otros componentes. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer para el consumo. Porcentaje del consumo como parte del PIB y vamos a dividir la variable consumo y luego la variable del denominador que sería el PIB por 100. Y utilizamos esta misma estructura para el resto de variables. Entonces, ya tenemos el porcentaje del gasto, el porcentaje del consumo. Vamos a crear una nueva medida para inversión y para exportación. Entonces, porcentaje de la inversión como parte del PIB. Entonces, en vez de consumo, vamos a ver que tenemos inversión. Y luego, entonces, únicamente nos haría falta la de exportaciones netas. Así que tenemos aquí exportaciones netas, que también son conocidas como XN. Seleccionamos exportaciones netas y ya está. Perfecto. Ahora con esto en mente podemos seguir a graficar las variables de interés. Vamos a empezar con el gráfico de PAI. Queremos saber cuál
es la participación de cada uno de estos componentes como parte del PIB. Entonces, en valores vamos a agregar el porcentaje del consumo, el porcentaje del gasto, de la inversión y de las exportaciones netas. Todos como porcentaje del PIB. Y ahora vamos a configurar la visualización de esta gráfica, porque de forma estándar no es claro lo que está graficando. Entonces, en primer lugar, una de las opciones que tenemos es cambiar el nombre, precisamente dando doble clic en cada una de las variables. Esta variable se refiere al consumo, entonces la podemos llamar simplemente consumo. Dado que una gráfica de pie es claro que es el porcentaje sobre el total. En este caso, por ejemplo, es el gasto, entonces podemos llamar gasto. Este sería la inversión, así que le podemos llamar inversión. Y luego tenemos las exportaciones netas, que simplemente les podemos poner exportaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería darle un título. Vamos a ir a dar formato a su objeto visual, general, título. ¿Y qué título le podemos poner? Entonces le podemos poner componentes como porcentaje del PIB, ¿cierto? Componentes como porcentaje del PIB. Y aquí escribí mal porcentaje. Entonces es porcentaje del PIB, ¿verdad? Ahora, no es muy claro ver el valor y aparte la leyenda. Por esa razón, vamos a tratar de ubicar de forma diferente las etiquetas de los datos. Vamos a ubicarlas no de forma externa, sino de forma interna. Y la leyenda, queremos en este caso que no aparezca. De forma que ya tenemos los valores representativos y vamos a seleccionar categoría y valor de los datos. Es decir, queremos que reporte la categoría, que en este caso es la inversión, y el valor del dato, ¿verdad? Ahora, los valores. Queremos que lo muestre en qué tipo. En miles, millones, billones, en este caso no aplica, entonces automático está bien. Y en este caso tenemos la cantidad de decimales, que queremos que sea únicamente 2 decimales. ¿Por qué? Porque queremos en este caso que sea claro que es, por ejemplo, el 70% es el consumo, entonces el consumo representa el 70% del PIB, el gasto el 15% y la inversión el 20%. En este caso para todos los países en promedio. Pero si seleccionamos uno de los países, Colombia, y uno de los precios, por ejemplo, precios corrientes, vamos a ver que en Colombia el comportamiento es similar para cuando lo considerábamos para todos los países reportados en este caso. Y lo podemos seleccionar para precios constantes o corrientes y cambiar para cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, para México, la proporción del gasto es mucho menor que, por ejemplo, para Colombia, ¿sí? Ahora, esta sería nuestra primera gráfica. Otra de las gráficas que podemos utilizar es la gráfica de áreas apiladas. Esta la podemos encontrar en visualizaciones. La seleccionamos y la ubicamos en el lugar que nos interesa. En este caso vamos a utilizar los valores en sí y no como porcentaje del PIB, ya que la gráfica de áreas apiladas nos permite comprender qué tanto aporta cada uno de los componentes al PIB. Entonces, en el eje X vamos a añadir año y en el eje Y vamos a añadir consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. Como pueden ver, las exportaciones netas representan una muy pequeña parte del total del PIB, mientras que el consumo a lo largo del tiempo representa la mayor parte.
Además, deberíamos configurar esta gráfica, de forma que vamos a ir a la parte de dar formato a su objeto visual, vamos a seleccionar general, título, y vamos en este caso a quitar el título, ya que no aporta mucha información a la gráfica es autocontenida. En cambio, vamos a ir a objeto visual, eje Y, vamos a ir al título y vamos a llamarlo componentes del PIB. Perfecto. De forma que ahora vamos a tener cada una de nuestros componentes a lo largo del tiempo. Ahora, fíjense que si volvemos a la parte de agregar datos a los objetos visuales, inversión no tiene tilde, entonces podemos seleccionar doble clic, perdón, y seleccionar la tilde para inversión. Ahora, es importante notar que a precios constantes no hay un gran cambio a lo largo del tiempo, pero a precios corrientes sí lo hay, especialmente después del 2020, cuando fue la pandemia. Esto sucede porque hubo un aumento en los precios, en el nivel de precios, o lo que conocemos también como la inflación. Es decir, el cambio en los precios después del 2020 para México, por ejemplo, fue mucho más marcado. Y si lo analizamos para Brasil, podemos ver exactamente el mismo comportamiento. Mientras que si lo vemos para precios constantes, vemos que a lo largo del tiempo, la proporción de cada uno de los componentes del PIB tiende a ser constante en el tiempo. Ahora, ¿qué otra gráfica podemos añadir? Otra de las gráficas, en este caso, dado que tenemos exportaciones netas, sería una gráfica en la que nos muestre para cada año si las exportaciones netas han sido positivas o negativas. Por lo tanto, podríamos añadir un gráfico de barras, lo podemos ubicar en la parte inferior derecha, y en este caso hacer uso de las exportaciones netas como valor en el eje y en el eje X el año. De forma que, por ejemplo, para México podemos ver que en el 2020 las exportaciones netas fueron positivas, mientras que para los otros años fueron negativas. Así como lo podemos ver en este momento, vemos la tendencia. Sin embargo, los colores pueden ser útiles en este tipo de gráficas. Nos podría interesar, por ejemplo, que cuando el balance sea negativo, entonces que la gráfica nos muestre un valor en rojo, por ejemplo. Por esta razón, entonces, lo que vamos a hacer es configurar esta gráfica. Vamos a ir a la parte de dar formato al objeto visual. Vamos a ir a columnas y vamos a cambiar el color como función del valor. Es decir, vamos a añadir una función y en este caso queremos que la función dependa de una regla. Entonces, la regla que vamos a crear va a ser la siguiente. Si el valor es mayor o igual que 0 en porcentaje, pero por ejemplo, menor o igual que 100, también en porcentaje, entonces queremos que sea de color verde. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo este filtro? Básicamente lo que nos está diciendo es cuando los valores sean positivos, queremos entonces que reporte los gráficos de barra en el color verde. Y vamos a añadir una nueva regla. Ahora, si el valor es mayor o igual que 0 como porcentaje, pero menor o igual que 0 como número, entonces queremos que sea rojo. Y en este caso, ¿por qué como número? Es decir, si las exportaciones netas son menores que 0 como número, queremos que sea rojo, ¿verdad? Esto lo que implica es simplemente que queremos que reporte siempre que sea negativo en rojo. Ahora, Power BI tiene un problema y es que no podemos seleccionar únicamente, por ejemplo, el lado derecho de la fórmula, es decir, sería más útil únicamente seleccionar que si es menor o igual que 0 sea rojo, pero siempre debemos rellenar ambos campos. Por esta razón, lo rellené de esta forma. Pero podemos ver que funciona perfectamente bien. Es decir, aceptamos y como pueden ver, los valores en rojo reportan los años en los cuales las exportaciones netas fueron negativas y en verde cuando fueron positivas. Además, por ejemplo,
podría llegar a ser útil añadir una etiqueta de datos donde nos muestre, por ejemplo, el valor en las exportaciones netas en millones, ¿verdad? Y, por ejemplo, si seleccionamos otro país, como Colombia, simplemente las gráficas se van a actualizar automáticamente, por lo cual es muy útil hacer uso de Power BI. Ahora, otra relación importante va a ser graficar el ahorro y la inversión, al igual que las exportaciones netas. Esto teniendo en cuenta que sabemos que existe una relación entre el ahorro y la inversión y las exportaciones netas. Para esto creo una segunda página. Voy a pegar los filtros, ya que queremos utilizar exactamente los mismos filtros y los voy a sincronizar. ¿Esto qué implica? Que cuando yo cambie algo en la página 1, se cambie de igual forma en la página 2. Pero en esta segunda página los voy a ubicar centrados, ya que en esta página vamos a incluir únicamente una sola gráfica. La gráfica que vamos a incluir entonces es una gráfica que nos permita ver la relación que tiene el ahorro y la inversión y las exportaciones netas. Para poder calcular el ahorro, ¿qué debemos hacer? Entonces, para poder calcular el ahorro menos la inversión, debemos crear una nueva medida. Y esta nueva medida se va a llamar precisamente entonces ahorro menos inversión. ¿Y esta medida qué componentes va a tener? Entonces, va a tener el componente de el PIB, que es el ingreso, menos lo que consumo y gasto. Es decir, el componente del gasto del gobierno menos el componente de el consumo. Ese sería el ahorro. Entonces el ahorro es Y menos el consumo menos el gasto del gobierno, ¿verdad? Es decir, todo lo que nos sobra después de lo que gastamos es lo que ahorramos, básicamente. Y a esto le vamos a restar el componente de la inversión. Perfecto. Y ya tenemos nuestra nueva medida de ahorro e inversión. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un gráfico de líneas, seleccionando gráfico de líneas en visualizaciones, lo ubicamos en la parte de nuestro interés y en este caso lo que queremos hacer es graficar en el eje X el año y en el eje Y vamos a tener ahorro e inversión por un lado y por otro lado exportaciones netas. Pero exportaciones netas lo podemos poner, por ejemplo, en un eje secundario. Ahora, como podemos ver acá, es muy interesante dado que, o incluso lo podemos poner en el mismo eje. En este caso no hay problema. Lo que podemos ver acá es que hay una relación similar entre el ahorro y la inversión y las exportaciones netas, tanto si lo graficamos en precios constantes como en precios corrientes. ¿Por qué tenemos una relación entre ambas variables? Resulta que el ahorro menos la inversión se conoce como salida neta de capitales. Es decir, si en una economía hay más ahorro de capital que la inversión que se necesita en esa economía, ese ahorro de capital se traduce en exportaciones. Por esa razón es que, por ejemplo, en este caso que Colombia no tiene suficiente ahorro, entonces lo que está sucediendo es que está importando recursos del exterior para poder financiar la inversión y por eso es negativo. Pero, por ejemplo, si lo miramos para México los años donde el valor es positivo, es decir, donde está por encima del cero, vamos a ver que hubo exceso de capital para exportar. Y por lo tanto, las exportaciones netas fueron positivas y la diferencia entre ahorro e inversión también lo fue. Y se puede ver tanto en precios constantes como en precios corrientes. Así que aquí podemos comprobar la teoría a través de los datos y para los diferentes países utilizando Power BI.